bienvenidos a nuestra revista informativa Acontecer. Ya es lunes y nos estamos encontrando nuevamente para juntos, usted y yo, repasar las últimas informaciones de nuestro municipio. Así que yo le invito a que se quede con nosotros porque estaremos conversando con nuestro especialista en salud pública. También les traemos nuestras secciones habituales y mucho más. Quédese, que ya comenzamos. Míranos, cuánto tiempo desde el último café. Parecía impredecible lo que iba a acontecer. ¿Lo recuerdas? Las canciones entre risas y poemas, o mis huellitas traviesas persiguiéndote en la arena. Quisiera que antes de irte otra vez guardarás en tu maleta mi niñez. Se volvió a quedar dormida entre tijeras y muñecas de papel. La familia ya creció en un 2x3. No hace mucho que era yo quien aprendí a correr. La mirada al abuelo se le ha ennoblecido, pero el azul de sus ojos sigue siendo el mismo. Corona plateada, de collar una sonrisa tierna como la mañana. Los que no están pelantes de la pared, todavía no sé qué pudo suceder. Así nos juega la vida a su manera, cual muñecas de papel. Si todo fuera más fácil, si pudiera comenzar de nuevo, no bastaría cambiar de piel. El camino nos depara mil sorpresas a muñecas de papel. La rueda de la fortuna nos marcó, nos quebraron la distancia y el adiós. Ni 90 ni 1000 millas de dolor pueden quebrar tu amor. Oh, 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 oh. No pueden quebrar tu amor. Veamos
Vamos ahora a la cartelera sobre la programación que tiene nuestro canal Telemar para usted durante esta semana. Telemar amplía su parrilla de programación esta semana. De inmediato te ponemos al tanto. Comenzamos el lunes a las 12 del mediodía con la revista informativa Acontecer, esta vez ampliada a 57 minutos. El martes la revista de facilitación social Así de Fácil. Mientras el miércoles vuelve Acontecer, seguido del programa De Mirada en Mirada de la directora Mileidis Mesa. El jueves nos llega Acompáñame, dedicado a la tercera edad. Y a continuación, el musical La Mezcla Perfecta. Sí, trae un poquito de rumba y un poquito de son. El viernes tendremos el noticiero Lente Norte. Y cerramos con la hora del té. Estas son nuestras propuestas. Disfrútenla. La unidad Habana Club en Santa Cruz del Norte fue escogida recientemente para celebrar el Día del Trabajador del Turismo. Nuevas proyecciones y estrategias para elevar los servicios en las unidades palmares fueron presentados en este evento. Con los detalles, la periodista Ismario Farr. El pentacampeón olímpico Mijaín López inauguró un nuevo espacio de recreación en el bar Cafetería Habana Club, perteneciente a la empresa extrahotelera Palmares Mayabeque. La instalación turística busca un contacto directo de los visitantes con la historia de las principales personalidades del deporte, según detalló el miembro del comisionado nacional. Esta iniciativa surge a partir de la necesidad de un lugar como este en Santa Cruz, al igual que muchos lugares que adolece de la recreación, donde hay mucho vínculo con el deporte, de hacer un encadenamiento productivo con el INDE, y de esa forma nació la idea de este producto. Este producto es recreativo, deportivo, y para satisfacción de nosotros y orgullo está inspirado en varias figuras que fueron glorias del deporte. Muchos de ellos hoy viven todavía, pero fundamentalmente el pentacampeón olímpico Mijaín López, que nos honra también la inauguración y va a ser como nuestro representante de este importante producto como tal. Asimismo, el ídolo de la lucha grecorromana en el mundo dio detalles del lanzamiento de la publicación Leyenda. Hoy día se está haciendo un lanzamiento del libro, ya llevo ya 2 semanas, el cual han salido ya 3 legendarios, en el cual se está promoviendo todo lo que ha sido la vida deportiva de Mijaín López de 32 años de carrera deportiva. Los últimos momentos de esta última Olimpiada de París ha sido algo muy bonito, en el cual el pueblo se movió alegre, contento, ¿no? Después de tener ese vino en la mano, ya como decimos nosotros, todo el pueblo de Cuba conoce la historia de Mijaín, pero no es conocerla en los momentos nomás en los cuales uno ve en la televisión, sino en los momentos en los cuales transitó Mijaín en toda su carrera deportiva para poder tener este resultado. Potenciar productos de servicio de calidad en pos de lograr mayor integración en el litoral norteño constituyen los principales retos y desafíos para el desarrollo turístico en la joven provincia. Ismario Farril en Acontecer. A consecuencia del cambio climático, hay una tendencia a la reducción de las precipitaciones, afectando ríos y embalses. La sequía es inevitable, así que el único modo de reducir sus efectos negativos es prepararnos y tomar medidas inteligentes. Debemos eliminar los salideros en conductoras y tuberías, ahorrar el agua al máximo, evitar la contaminación, aumentar la siembra de árboles y mantener reservas de agua potable para el consumo. No basta con que las instituciones hidráulicas realicen acciones para reducir el problema. La comunidad y la familia también juegan un papel fundamental.
siempre, en nuestra sección de Población, Desarrollo y Salud. A mi lado, como siempre, el doctor Jorge Luis Bacalao, quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para ti, Marianela, y para nuestros queridos televidentes. Doctor, estaremos conmemorando, por así decirlo, el próximo día 14 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Es así? Sí, generalmente, como siempre yo digo en toda esta comparecencia, nosotros tratamos de llevar a la población información de primer orden o información de tipo de cultura general integral relacionada con temas tan importantes para la salud como es la tuberculosis. La tuberculosis es un problema social, evidentemente que sea un problema de salud, pero es un problema social, y siempre en esta etapa nosotros hemos tratado de decir cómo está el terruño, cómo está la situación nacional, mundial, y creo que esto le sirve de mucho a nuestros queridos televidentes. Claro que sí. Entonces, doctor, creo que primero debemos aclarar qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad aguda, infecciosa, producido por el Mycobacterium tuberculosis, que es también llamado bacilo de Koch, que fue el que lo descubrió como tal. Y afecta el tejido orgánico del pulmón fundamentalmente, y también afecta a los animales, muchos animales que tienen tuberculosis y le pueden transmitir la tuberculosis a otra persona, que son las llamadas zoonosis, que son enfermedades de los animales que se pueden transmitir al hombre. Ya no la de tipo respiratorio, pero sí la de tipo visceral, que también se ve con frecuencia. Nosotros aquí en el territorio en el territorio en los últimos 20 años no hemos tenido, pero con el auge de la genética en años anteriores, hace más de 20 años aquí, sí tuvimos casos que trabajadores de la genética que adquirieron este tipo de tuberculosis. Que fueron afectados. Efectivamente. En estos momentos, doctor, que se combate la tuberculosis a nivel mundial, en Santa Cruz del Norte y aquí en nuestro país de manera general, ¿cómo se encuentra la situación? Bueno, antes que todo quisiera hacer un pequeño recuento, unas noticias que he cogido aquí. Sí, ¿cómo no? Sobre los antecedentes históricos. Que es bueno que las personas conozcan por qué surge esto en la humanidad, además. Bien, en el siglo XIX se forman estudios en Francia. Estamos hablando de Gaspard Laurent y René Lainier. Fueron los primeros médicos que estudiaron este tipo de fenómenos. Después, en el año 1882, se descubre el bacilo en Alemania. Lo descubre el microbiólogo Robert Koch, que por eso es que le llaman bacilo de Koch. En 1890 se hace la primera prueba de tuberculina, que ya hay pruebas para hacer el diagnóstico. Fíjense desde qué etapa esto está azotando al mundo como tal. Y en 1924 se crea la vacuna BCG, que es la que se le pone a los niños al nacer para evitar la tuberculosis. Esta vacuna se creó en Francia y el bacteriólogo Alberto León fue uno de los principales colaboradores en la producción de este tipo de vacunas como tal. Y en 1944 se descubre la streptomicina en Estados Unidos, que a pesar que la streptomicina produce un problema de pérdida de la audición y demás, pero sí es una droga de primera línea en estos casos del Mycobacterium específicamente. Y bueno, esto fue el microbiólogo Selman Abraham, fue el que lo descubrió. Y por último, te diré, antes de hablarte de la situación de Santa Cruz, que en 1948 hay el descubrimiento de otro medicamento que se usa actualmente, como es la isoniazida y el ácido paramenosalicílico, que se utiliza, el famoso PAS, que se utiliza en la terapéutica del tratamiento de la tuberculosis. ¿Tuvo un desarrollo, digamos, avanzado para esta enfermedad? Sí, generalmente en tiempos tan remotos como lo que de las fechas que te dije anteriormente, ya era un gran problema en la humanidad. Estamos hablando de la revolución industrial en Inglaterra, de las condiciones, siempre que hay condiciones de guerra, hacinamiento y demás, se crean condiciones económicas muy bajas como tal, y se crean condiciones de vida malas, surge la tuberculosis como tal. Es una enfermedad que es de transmisión respiratoria, es decir, generalmente hay otros tipos de tuberculosis como te mencioné, pero generalmente es de transmisión respiratoria, es decir, de persona a persona. Yo tengo tuberculosis, yo toso encima de ti y yo te puedo llevar el bacilo, tus vías respiratorias como
Por eso la higiene es fundamental. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Bueno, ¿Cómo tú se hablabas de encuentra? Santa Cruz. Mire, de Santa Cruz yo te he traído un recuento histórico. A mí me gusta mucho la historia en la medicina. Y te puedo empezar la situación epidemiológica en determinadas décadas. Por ejemplo, te voy a hablar de la década del 70. Aquí en Santa Cruz se reportaron 8 casos. En un municipio tan pequeño que cuando aquello tenía alrededor de 15.000 habitantes. En la década de los 80, 13 casos, que es la década que te dije que había un desarrollo Industrial acá en el territorio. agropecuario y demás cosas. Sí. En la década del 90, 11 casos. Del 2000 al 2009, 11 casos. Del 2010 al 2011, 2 casos. Del 2012 no se reportaron, el 13 2 casos. Y el 2014 un caso, 2015 0 casos y el 2016 un caso. Pero bueno, hasta la fecha aquí en Santa Cruz, te voy a decir, traigo aquí unos apuntes, que para no dar por ejemplo, en el 2017 un caso, 18-19, aquí no se reportaron casos de tuberculosis. Sin embargo, en el 20 2 casos, el 21 no se reportaron casos, 22 2 casos y el 23 2 casos. Esta es la situación cuando lo vemos de forma gráfica. Vemos que desde la década, viéndolo por década, de la década del 70 a la década del 2020, ha sido descendente la cantidad de reportados, aunque no hemos terminado esta década del 2020 todavía. No, pero así. Estamos a mitad de década. Pero las estadísticas sí lo muestran que ha disminuido. Esto en realidad obedece a que determinada información que tenga la población con relación al riesgo que tiene de enfermarse lo ha protegido. A todas las vacunas que le ponen a cada niño nacer aquí de BCG también lo ha protegido. A la atención primaria de salud que ha tenido el Ministerio de Salud Pública del año 59 aquí a la fecha, después de los años 80 que se creó el médico de la familia, ha hecho posible que todo caso que tenga síntomas respiratorios más de 21 días ya es una alerta para el médico y procede a hacer los medios diagnósticos para detectar la tuberculosis. Doctor, ¿cuáles serían entonces los principales síntomas que presenta una persona? Porque en este tiempo digamos que hay muchos virus, catarro, cosas así que provocan tos, pero lleva algo más. La tuberculosis es una enfermedad que a pesar que en el hombre se ve con frecuencia en las vías respiratorias, ese tipo de bacilo produce un estado general muy mal en las personas. Es decir, que tenemos síntomas generales. Es decir, el paciente empieza con síntomas generales que puede ser fiebre, que puede ser fatiga, puede ser decaimiento, sudoración nocturna, pérdida del apetito y pérdida de peso. Que son síntomas que se ven también en otras patologías, por ejemplo, en el cáncer y demás se ven también, pero estas son típicas de la tuberculosis. Se ven en otros, pero a partir de un paciente que usted no tenga los antecedentes, que parezca otra cosa, usted tiene que pensar siempre en tuberculosis. Lo otro es problema respiratorio, que es el órgano más afectado, que es tos, dolor torácico y puto sanguinolento. En el puto sanguinolento usted tiene que pensar o en un cáncer de pulmón o una tuberculosis. Así ya va. Es lo que más define. Ya es lo que define como tal. En el diagnóstico. Pero también hay casos de tuberculosis que no presenta síntomas. Eso es lo más difícil. Que solamente usted lo diagnostica con un rayo X de tórax. Y es necesario, en todos estos casos, que usted sospeche que un paciente tenga tuberculosis, es necesario para su estudio oportuno, su diagnóstico precoz, la hospitalización del paciente como tal. También es bueno estar alerta porque el paciente está en su casa, conviviendo con su familia. No, generalmente aquí en Cuba al empezar la enfermedad, nunca uno va a pensar que tiene tuberculosis. Hay que estudiar todos los contactos que tenga él, a la vez que usted tenga el diagnóstico. Pero bueno, si usted no tenga el diagnóstico, no estuvo en contacto con toda la familia. Por tanto, hay que investigar a toda la familia. Pero una vez que el paciente tiene tratamiento, es ambulatorio, es en la casa. A no ser determinados tipos de cepas de bacilo, como son determinados tipos de bacilo que sí requieren, son muy resistentes a los tratamientos, entonces estos pacientes deben de estar hospitalizados como tal. Ya con tratamiento más específico.
Bueno, doctor, le propongo una pausa en nuestra conversación. Es un tema muy interesante, seguro a los televidentes también les interesa, pero veamos ahora las últimas informaciones llegadas a nuestro boletín. Y usted no se vaya, porque en minutos retomamos para seguir conversando sobre la tuberculosis acá en nuestro territorio y en nuestro país. ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué cosa es esto, chico? ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! Tras el primer semestre del presente año, los estudiantes de los diferentes niveles educativos concluyen sus exámenes. El cierre del semestre muestra resultados que se verán reflejados en el índice académico al final del periodo. Principales deficiencias que tenemos entonces nosotros en este periodo es en la matemática, todo lo referente a la problemática de la geometría plana, que se da en primaria, se da en secundaria y también lo vemos en la enseñanza preuniversitaria. Que esto nos da la medida de que tenemos que reanudar, reestructurar nuevamente la estrategia de aprendizaje en esta asignatura, y eso parte desde las comisiones de asignatura, donde el metodólogo municipal tiene que rediseñar entonces las dosificaciones y las preparaciones a los maestros de cómo calzar, incentivar esta asignatura y esta parte fundamental de la matemática que incide, se ve y repercute en la prueba de ingreso de 12º grado. Para erradicar estas deficiencias y dificultades, la Dirección de Educación se propone trazar medidas adecuadas para cada nivel de la enseñanza. Primaria, con un % de que no cumplimos, yo digo que no cumplimos la expectativa, porque podíamos haber tenido mejores resultados, pero bueno, este primer corte nos dio esta pauta que tenemos un 89% de promoción general en lo que es esta enseñanza. Sabemos las deficiencias que tenemos hasta el momento y a partir de ahí trazamos una nueva línea de trabajo metodológico para el otro corte evaluativo, poder erradicar y poder elevar entonces el índice de promoción que tenemos hasta el momento. En el nivel medio, que es la secundaria básica, ahí es uno de las educaciones con más deficiencias que tenemos nosotros en el municipio y también a nivel provincial. Ahí es donde tenemos el mayor número de contratos por hora de territorio, donde no tenemos fundamentalmente cubierta toda la cobertura con el personal deseado, y esto se evidencia un poco en el corte de promoción. Asignaturas con principales deficiencias: tenemos la química, tenemos la física nuevamente y volvemos a tener la matemática. ¿Qué nos llama la atención y cuál fue el análisis que hicimos nosotros a partir de este primer corte? Que tenemos que rediseñar las preparaciones metodológicas que se estaban realizando hasta el momento, porque para demostrar que una teoría es efectiva, la práctica es importante y los resultados muestran el fruto de un trabajo. Por eso es que pienso los resultados que hemos obtenido en cursos anteriores en prueba de ingreso, por lo que entonces cambiamos en la estrategia a trabajar en la preparación de prueba de ingreso. Valiéndose de herramientas como comprobaciones sistemáticas y preparaciones intensivas, los educadores del territorio han podido identificar las dificultades en los alumnos y trabajar en base a su solución, esperando obtener buenos resultados en las pruebas de ingreso a la educación superior que se aproximan. Lo estamos tratando de esa manera. Hasta el momento
con las comprobaciones realizadas, con las preparaciones intensivas que tenemos jueves y viernes, donde hemos dividido a los grupos a partir del nivel de deficiencia que presentan en cada uno de los contenidos. Hemos trabajado entonces las asignaturas tanto de matemática, español y la historia por bloque para poder entonces trabajar intensamente los contenidos, los objetivos que se van a evaluar en prueba de ingreso, porque hay estudiantes que no desean presentarse al examen de ingreso y otros sí, y entonces hemos hecho una diferencia en este sentido, encauzando la preparación intensiva de un grupo con menos intensiva del resto de los estudiantes. Tenemos que de los 40 estudiantes que se van a presentar a prueba de ingreso en este curso 24-25, una probabilidad de un 80% en español a partir del análisis y los resultados que estamos haciendo y las distintas comprobaciones que estamos aplicando semanalmente a estos estudiantes. Tenemos un 86% de probabilidad en español. Hasta el momento matemática, con la aplicación de las comprobaciones, la media nos ha dado que estamos en un 56%, nos faltaría entonces 4% para poder llegar a ese 60% tan deseado que quiere y que necesita en estos momentos el municipio de Santa Cruz del Norte. Y en historia estamos en un 79%. Continuar el proceso docente educativo con la mejor calidad posible durante el curso escolar 2025-2026 es prioridad para los educadores de Santa Cruz del Norte. Por esto, es crucial seguir trabajando y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Para este espacio informativo, Carlos Vélez. Durante el 2024, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Materias Primas en Santa Cruz del Norte se esforzaron para cumplir con las metas planificadas. Para conocer más sobre las actividades realizadas por el personal de esta entidad, así como las vicisitudes enfrentadas y las proyecciones futuras, conversamos con Roger Rodríguez Gallardo, director del centro. Como resultado del trabajo realizado por la UEB el año anterior, en el 2024, la UEB recuperó 635 toneladas de residuos reciclables, que eso representa para el medio ambiente y para la economía, tanto de la UEB como la del país. Muchos de estos productos se están exportando, por ejemplo el cobre, el aluminio, el bronce se está exportando y eso representa una entrada de divisas para el país. Rodríguez Gallardo destacó los vínculos establecidos con el sector estatal, que habitualmente generan cifras considerables de elementos reciclables como latas de aluminio, botellas, entre otros. El 70% se recuperó en el sector estatal del municipio. Eso es por las grandes potencialidades que tiene el municipio. Destacar la empresa de perforación y extracción de petróleo, la EPEPO, la Ronera Santa Cruz, el Hotel Memory de Bacoa, el CIME, la cadena CIME, Energas, que son uno de los proveedores que más nos representan. Sin embargo, la UEB se vio afectada en productos como chatarra de acero, papel y cartón, además de la chatarra electrónica. De igual manera, este año continúa el proyecto Recicla mi Barrio, que recupera la materia prima generada en la comunidad. Este programa también contribuye a crear una cultura de reciclaje entre la población, apoyándose en todas las organizaciones de masas y cuidando el medio ambiente al evitar que esos residuos aprovechables terminen en los vertederos. Uno de los proyectos que nosotros estamos encaminando es el Reciclo mi Barrio, que no es más que ir a recuperar a la población, al lugar, a la comunidad, los desechos reciclables. Ya tenemos experiencia, sobre todo en el Consejo Popular del Camilo Cienfuegos, y en la comunidad de la Sierra. Ahí hemos realizado varias veces este reciclo en mi barrio con buenos resultados. Y este año vamos a seguir con esto. Nos vamos a seguir hacia otras comunidades. Nos vamos a abrir el diapasón y vamos a ir queremos, uno de los objetivos es llegar a todas las comunidades del municipio. Ahorrar, recuperar y reciclar
son los principios que identifican a la UEB de materias primas del municipio santacruceño, un colectivo que apuesta por la transformación de la economía y la sostenibilidad ambiental. María Alejandra Pedroso para este espacio informativo. El reciclaje contribuye a disminuir el efecto negativo de los desechos sobre el medio ambiente y a solucionar los problemas higiénicos sanitarios del país. Algunos residuos se pueden volver a usar y también se hacen lindas artesanías. Reciclar es de sabios. Un acercamiento a nuestra historia local a través de nuestra sección Semblanza nos rememora a los sucesos importantes acontecidos en nuestro poblado. Buenas tardes, amigos de Telemán. Hace unos días, en un ciclo de interés con los pioneros, conversábamos acerca de una fecha histórica. Me refiero al 24 de marzo del 2001. Y los pioneros me plantearon que le explicara qué había ocurrido en esa fecha. Yo le dije los elementos acerca de la tribuna abierta de la revolución que se había efectuado aquí en Santa Cruz, pero no conforme con ello, tuve que hacerle esta historia que es necesario que recuerde los santacruceños de hoy. Cómo surgen las tribunas antiimperialistas, tribuna abierta con el devenir del tiempo. Sucede que en 1997 se está efectuando una Asamblea Nacional de las BTJ, las Brigadas Técnicas Juveniles que atiende la Unión de Jóvenes Comunistas. Y en esa asamblea participaba nuestro comandante en jefe, quien en uno de los momentos de su intervención criticó, como es lógico, los problemas del bloqueo, la ley de ajuste cubano, las agresiones que el imperialismo norteamericano estaba ejecutando contra nuestro país. Esa asamblea general concluyó como a las 9 de la noche y en unión del comandante en jefe, todos los brigadistas que estaban de diferentes puntos del país, pero también los dirigentes de la juventud, los dirigentes nacionales, partieron hacia la explanada que estaba frente a la oficina de intereses y allí se improvisó una tribuna abierta, una tribuna antiimperialista, donde no solo los jóvenes, sino todos los dirigentes pusieron allí libremente su criterio acerca de estas acciones, estas agresiones del imperialismo. Fue tanto el patriotismo, fue tanto el sentido de pertenencia, fue tanta la solidaridad con otros pueblos, que nuestro comandante en jefe lanzó la idea de que en todo el país, en todos los municipios del país, se realizaran tribunas abiertas, donde la población organizada pudiera dar sus opiniones, sus criterios, sus sentimientos acerca de la situación cubana, las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, las injusticias del bloqueo y otros elementos que afectaban los intereses de la revolución. Así comenzaron a desarrollarse las tribunas abiertas en el país, hasta que el 24 de marzo del 2001 a Santa Cruz del Norte le tocó la responsabilidad de organizar una tribuna abierta. Se realizaron planes de embellecimiento, se pintaron las casas, se repararon carreteras. La brigada de 31, que la dirigía el compañero Macuto en aquel momento, tuvo la tarea de hacer la gran explanada frente al hoy partido municipal. La brigada de mantenimiento constructivo, con Nivaldo al frente, se encargó de habilitar toda el área de la plataforma central, que aunque vino de la capital, fue necesario armarla y acondicionarla aquí. Nuestros plásticos, dentro de ellos Jorge Luis Jorge, tuvieron la responsabilidad de construir el mural, que en el tiempo que se desarrolló la tribuna abierta, realmente hicieron una belleza simbólica del poderío de Santa Cruz del Norte. En esa tribuna tuvo 8 oradores, tuvo 9 momentos musicales. En los momentos musicales aquí estuvieron agrupaciones de Santa Cruz del Norte, de nuestro folclore, de nuestra raíz, pero también estuvieron agrupaciones de la ENA y otros territorios del país. Los oradores representaron a los centros de trabajo, justicia, educación, salud, los centros industriales como los compañeros de La Ronera, en fin, que todos pudieron libremente expresar sus criterios de apoyo a la revolución y una crítica constante a nuestros virtuales enemigos. La tribuna tuvo un gran éxito porque además contó con la presencia del compañero Raúl Castro Ruz, hoy nuestro presidente del Consejo de Estado, pero además estuvieron los comandantes de la revolución,
Juan Almeida, Ramiro Valdés, Guillermo García, los que departieron con nuestros pioneros y vieron el desarrollo de la tribuna calificándola realmente de exitosa. Yo pienso que en fechas como esta, hoy es 24 de marzo del 2017, en que se celebran 16 años, tenemos que recordarla, recordar que este pueblo fue capaz de movilizar más de 30.000 personas en apoyo a la revolución y hacer el compromiso que estábamos listos para hacer patente, el compromiso con nuestro comandante jefe, expresado en el concepto de revolución, que no hace mucho, ante su fallecimiento, firmamos también todos los santacruceños. El reciclaje contribuye a disminuir el efecto negativo de los desechos sobre el medio ambiente y a solucionar los problemas higiénicos sanitarios del país. Algunos residuos se pueden volver a usar y también se hacen lindas artesanías. Reciclar es de sabios. La figura de la mujer cubana, su desarrollo y aporte. La figura de la mujer cubana, su desarrollo y aporte a la sociedad es reconocida por estos días. En Santa Cruz del Norte, ellas se destacan principalmente en el sector industrial. Sobre el quehacer de una de ellas trata el siguiente reporte. El Museo Juan Marinelo de Santa Cruz del Norte acogió la exposición Manos de Mujer de Bisutería y Estilo, evento en homenaje a la mujer en el marco de las celebraciones por el 8 de marzo. La muestra contó con variadas confecciones textiles realizadas por Tatiana Santana Rodríguez, perteneciente a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, confeccionadas a partir de la técnica del macramé, así como de joyas únicas de variados materiales, creación de Niusca Romero Hernández, artista aficionada. Me he enfocado muy bien en la mujer como tal, en el gusto nuestro, con simples cositas nos hacen sentir muy bien. Entonces ese es el tema, la mujer, el gusto nuestro. Te presento una pieza que aquí donde están, que la hice con alfileres, pensando en eso mismo, que hay sus diferencias, sus cosas, con cosas simples se pueden hacer muchas cosas y lograr algo bello para nosotras las mujeres, que nos gusta muchísimo. Es un trabajo realizado a partir de sus propias manos. Sí. Me inspiro y sale el trabajo. Lo hago con mucho amor, la verdad. Los materiales que uso son sogas o cordeles o hilo. Eso está en dependencia del grosor de los hilos o la soga. La técnica que yo uso es técnica macramé, que para muchos el macramé es el portamaceta. Y no es así, es una técnica, no es muy común. Entonces yo quise rescatarlo, porque es algo muy bonito, no se necesitan muchos instrumentos de trabajo, solo el hilo, se hace con tus propias manos, el tejido se hace creando nudo, haciendo nudo vas creando tu tejido. Son diferentes tipos de tejido, de nudo, y así vas confeccionando la pieza. Esta muestra constituye un espacio para celebrar el arte del trabajo artesanal, reafirmando el talento y dedicación de las mujeres creadoras. Para este espacio informativo, Carlos Vélez.
segundo momento de población, desarrollo y salud con el doctor Jorge Luis Bacallao. Continuamos conversando, doctor, sobre la tuberculosis, una enfermedad que afecta al mundo entero. Y hablando del mundo entero, ¿cuáles son, doctor, los principales factores de riesgo que trae esta enfermedad? Bueno, te diré, como tú me planteas, el mundo entero, también yo tengo algunos datos del mundo entero. Por ejemplo, dice que más de un cuarto de la población mundial es portadora de tuberculosis. Portadora. No sabes todavía si la tiene o no la tiene. En los años 2000 a 2020, 1.000 millones de infectados y 200 millones de enfermos en el mundo. Y el 95% de los casos en países en vías de desarrollo, que es lo que yo te decía anteriormente, que la situación socioeconómica de un país determina el alto nivel. Por ejemplo, en África es el continente que mayor tuberculosis reporta por su falta de desarrollo social que tiene este continente. Y bueno, en Cuba son 1.000 casos infectados y 50 fallecidos cada año. Todavía no tenemos fallecidos por esta enfermedad. Ahora bien, con relación, como te dije anteriormente, yo te estaba hablando de que habían determinado medios de diagnóstico. Entonces, generalmente en medicina, el diagnóstico de esta enfermedad, el primero es el clínico. Usted interroga al paciente, le pregunta los antecedentes patológicos familiares, personales, el modo y estilo de vida que tiene, pero también el análisis de laboratorio, análisis farmacológico y análisis radiológico. Fíjate cuántas cosas lleva el diagnóstico de una tuberculosis. Por ejemplo, el diagnóstico clínico se ve en el interrogatorio de acuerdo a los signos y síntomas que te dije anteriormente. Pero el de laboratorio es el análisis del esputo. Es decir, toda persona que tenga un síntoma respiratorio más de 14 días, se le indican 3 esputos seriados. Se lleva al laboratorio con el objetivo de en el esputo determinar la presencia del bacilo, que ese es el diagnóstico definitivo de un caso de tuberculosis. Si usted no tiene el bacilo en la mano, usted no puede decir que es tuberculosis. Y lo otro es el farmacológico, que es la prueba de tuberculina. Se inyecta en sangre un reactivo y se ve la reacción dérmica, cómo se produce el abombamiento de la piel, que es la prueba de Mantoux, todo el mundo la conoce como la prueba de Mantoux. Y el radiológico, que es fundamental, que es el rayo X de tórax. El rayo X de tórax es muy importante en caso de pulmón, es muy importante para hacer diagnóstico de tuberculosis. Sobre todo se ve la caverna tuberculosa en la parte superior del pulmón, y también el diagnóstico del cáncer de pulmón, que a veces se ve también en la parte superior del pulmón. Pero bueno, estos son los medios diagnósticos. Y bueno, generalmente usted tiene que pensar en tuberculosis cuando hay un grupo de pacientes que tienen factores de riesgo, como tú me estabas preguntando. Por ejemplo, los riesgos pueden ser familiares con problemas socioeconómicos, bajos ingresos, mala higiene, hacinamiento, personas que viven 3 o 4 familias albergados, unidades militares, en estos lugares donde hay hacinamiento de personal. En caso de catástrofe, que se produce el albergamiento en los albergues, en caso de catástrofe. En caso de guerra, que también hay movilización. Por ejemplo, toda la zona de Palestina, que se han movilizado a los refugiados, casi todos los refugiados internacionales tienen un alto por ciento de padecer tuberculosis. Están los emigrantes, que tú te enfrentas a la emigración, vas a un país que te pones a riesgo como tal. Y los portadores de VIH-Sida son pacientes, los pacientes inmunodeprimidos son los que mayor sensibilidad tienen a la hora de enfrentarse al bacilo como tal. El paciente asmático, doctor, en este caso también efectivamente, el paciente asmático es un paciente inmunodeprimido. El paciente asmático, alérgico, enfermedades degenerativas, enfermedades hereditarias degenerativas, que hacen que la inmunidad del paciente esté muy baja como tal, son propicios que la enfermedad no hay defensa para parar la enfermedad como tal. Ya, entonces la higiene es fundamental para evitar esta enfermedad. Mire, cuando el COVID se redujo los casos de tuberculosis, tú dirías, bueno,
que tiene el uso del nasobuco. Y usted ve que también en muchos países utilizan el nasobuco. O en casos de guerra y demás, el personal que está de apoyo, de sanitario, otros usan nasobuco. Porque bueno, usted no sabe qué paciente puede ser portador de una tuberculosis, no padecerla y transmitirte la tiene. Que son los casos asintomáticos que te explicaba anteriormente. Son los más peligrosos. Efectivamente. Doctor, en este caso, ya hemos visto la tuberculosis, vemos cómo afecta a pacientes, los de riesgo. ¿Existe alguna estrategia a nivel mundial para frenar la tuberculosis? Sí, ya hace más de 20 años que la Organización Mundial de la Salud estableció una estrategia para todos los países miembros de esta organización. En primer lugar, se plantea que la tuberculosis es prevenible y curable. No como se pensaba hace 50 años atrás, es prevenible y curable. No tiene que ver una alta mortalidad por estos casos, porque en realidad siempre va a haber mortalidad en algunos casos, los casos estos que son que no tienen defensa y demás, por ejemplo. Pero ese es el primer principio de la estrategia mundial. Lo segundo es la inmunización con BCG. Si usted inyecta el BCG al nacer al niño, y eso lo está inmunizando para la vida con relación a este bacilo común, tener una respuesta de anticuerpos ante la entrada del bacilo, porque la vacuna no es más que eso. Usted pone anticuerpos, cuando entre el antígeno, Lo otro es el control de los factores de riesgo y medidas de control en la comunidad, que son las medidas higiénicas, como te hablaba anteriormente. Está el diagnóstico precoz, es decir, todo síntoma respiratorio, más de 14 días, se le tiene que buscar una tuberculosis como tal. Y lo otro es trabajar oportunamente con los enfermos y con los contactos. Siempre es importante, ante un enfermo, estudiar todos los contactos que tenga el enfermo. Eso es igual que la enfermedad de transmisión sexual. Cuando usted ve un caso que tiene enfermedad de transmisión sexual, estudia todos los contactos que tuvo ese promiscuo. Para cortar la cadena, ya hasta aquí. Entonces existen metas en Cuba para el 2050, que son también metas de la ONU, que es eliminar la tuberculosis en el mundo a 2050. Que no sé qué está pasando ahora, porque el mundo que vivimos actualmente, con toda la guerra, la expansión territorial, las emigraciones, cantidad, no sé, porque esto se planteó hace 20 años, pero en 20 años se ha replanteado la situación socioeconómica de todos los países. El mundo tiene una depresión económica como tal, han subido los precios, las producciones, producto de la guerra se han disminuido, y todas estas cuestiones hacen que se podrá reducir un 50%, como se plantea que se planteó en el 2015, reducir el 50% de la enfermedad o muerte. Como tú pudiste ver en la información que te rendí de Santa Cruz, nosotros como municipio, en base a la población que tenemos, las tasas han ido disminuyendo sí, considerablemente. Efectivamente. Bueno, doctor, muchas gracias por toda su información muy interesante de este tema. Espero que los amigos televidentes lo hayan entendido, hayan visto la necesidad de cuidarse, de mantener la higiene, de estar al tanto de algún tipo de estos síntomas. No, nosotros le agradecemos como siempre a ustedes por permitirnos llegar a toda la población por este medio de difusión tan importante y por este centro tan importante para la divulgación estatal que es Telemar. Y como siempre hemos dicho en todos los programas, recordarle a la población que su salud está en sus manos, que nosotros solo la aconsejamos. Gracias, doctor. Y usted no se vaya porque seguimos aquí en Acontecer. Ya.
Les proponemos ahora un momento con la cultura santacruceña. Quédese, que seguimos aquí en Acontecer. Con el objetivo de crear un espacio propicio para todos los grupos etarios y dar a conocer la importancia de la lectura, la Biblioteca Juan Marinello acogió el evento Trovando entre Libros, organizado por Maribel Ramírez Abreu, directora de la institución. En el encuentro estuvo presente el trovador Yasmani González Sainz, quien acompañó a los participantes con su bella música. Por un planeta que no tenga menos de 40 años. Contó además con las lecturas de disímiles frases, cuentos y anécdotas, teniendo como tema el amor propio, en voz de Amelia Viciedo. La actividad finalizó con las risas y alegrías que caracterizan a los santacruceños, para así fusionar la música y la literatura como arte para el corazón. Para este espacio informativo, Laura Rojo. Continuamos en nuestra revista informativa resaltando el papel de la mujer a propósito de este 8 de marzo. Ellas se destacan en varias industrias. Ahora les proponemos el papel de una joven que por su labor ha merecido un reconocimiento especial en la fábrica de levaduras y Lefersa en nuestro territorio. Directivos de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna resaltaron la labor y el desempeño de las mujeres que con gran esfuerzo garantizan el cumplimiento de sus tareas en pos de la estabilidad en la generación. En representación de todas las féminas, le fue entregado a María de Jesús Guerra el estímulo por más de 30 años de entrega. Primero porque es una gran mujer y creo que nos representa a todas. Su ternura, su respeto, pero además María se jubiló. María está con nosotros. Para mí fue un honor que me hayan reconocido en nombre de todas las mujeres de nuestro sector eléctrico, de nuestra planta, y representación de todas las mujeres cubanas que seguiremos trabajando, que llevamos muchos años de emprendimiento en la labor revolucionaria y que seguiremos hasta que tengamos fuerzas. Mujeres comprometidas y consagradas con su labor que se sobreponen a estereotipos machistas con muestras de inteligencia y capacidad, además de asumir la dirección de grupos de trabajos en la planta, son las principales características que distinguen a las féminas de la unidad básica. La actividad culminó con la presentación del talento artístico de Don Paco, lo cual disfrutaron los presentes. Ismario Farril en Acontecer. Y así estamos terminando por hoy nuestra revista informativa Acontecer. Yo encantada de que usted se haya mantenido con nosotros estos minutos y lo hacemos con música para que la pase bien y nos vemos el próximo miércoles.